tardes para todos los colegas. Hasta el momento hay 72 personas conectadas, ya culminando nuestro curso con excelente asistencia. Han ido conservando todos estos días esta permanencia en el curso. En el chat encontrarán una encuesta de satisfacción. Es importante para nosotros como Colegio Nacional de Bacteriólogos, para quien habla la secretaria ejecutiva Benedicte de Vargas, saber cómo les pareció el, el curso. Esperamos que mientras que esperamos que se conecten otros colegas, podamos ir contestando. Gracias. Sí, doctora Diana, me parece muy buena su opción. Vamos a hacerle esa corrección a la encuesta de satisfacción para dejarle un espacio para los comentarios que ustedes requieran. Entonces, esperemos que se haga ese ajuste antes de que todos contesten si es valedera, doctora, esa observación de ese espacio abierto. Muchas gracias. Bueno, siendo las 6:06, aquí con esta bella, hermosa imagen de nuestro Congreso Nacional de Bacteriólogos, nuestro 21 Congreso Internacional del Colegio Nacional de Bacteriólogos. Será este año en el mes de octubre del 12 al 15. Esperemos que todos se programen para la ciudad de la eterna primavera. Los esperamos como siempre con los brazos abiertos. La última clase, doctora Piedad, será el 4 de agosto, o sea, el día viernes. Esperemos que aprovechen estas dos últimas clases. El día de hoy el tema será humanización y esperamos desarrollarlo el día de hoy, 1 de agosto y el 4 de agosto, culminando ya los temas que esperamos hayan sido de su mayor satisfacción y hayan comprendido todos los temas que hemos querido desde el Colegio Nacional de Bacteriólogos transmitirles a ustedes. Entonces, no siendo más, 6:08, doctora Marta Medina, le doy la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Yenedit. Un saludo nuevamente en este día a los colegas que se conectan a nivel nacional de todas las ciudades. 110 compañeros, colegas conectados a esta hora. Bienvenidos. Como decía la doctora Yenedit, hoy vamos a abordar en el día de hoy, en el día viernes, nuestro último tema, que es la gestión del servicio humanizado. El objetivo de esta jornada es fomentar el trato humanizado en la atención en salud. Vamos a revisar esta temática. Vamos primero a ver un video, vamos a ver los antecedentes de la humanización del servicio, la conceptualización y características de la humanización,
su relación con la bioética, el marco normativo, un tema especial que se llama Atendiendo y Entendiendo al Cliente en Salud, autores relacionados con el tema de la humanización. Vamos a ver nuevamente otro video. Las claves, la asistencia humanizada, la empatía en el trato humanizado, el trabajo en equipo, hacia el desarrollo holístico del talento humano y por último el plan de asistencia humanizada. Entonces, ahora los invito a ver el video. No sé cómo hacer para compartir el video. ¿Lo está poniendo desde la presentación, doctora? ¿Perdón? ¿Y lo está colocando desde la presentación? Es que lo tengo aquí, un momentico. En opciones de compartir, cuando usted le da compartir, le aparece básico, avanzado, archivos y aplicaciones. Le da donde dice avanzado y en avanzado hay una opción donde dice video y ahí le da compartir. Un momentico, por favor. Claro que sí, doctora. Me dices que aparece, o sea, es que lo que no veo es cuando voy a ver lo que tengo guardado para presentar, no encuentro el video. Lo tengo aquí abierto abajito en barrera, en la barra pero no sé cómo abrirlo. O sea, no sé cómo abrirlo desde compartir. Doctora, ¿lo tiene en los escritorios? Sí, lo tengo aquí en el... En el escritorio, fácil, doctora. Entonces váyase a compartir y en compartir hay una opción donde dice básico, avanzado. En avanzado hay una opción donde dice PowerPoint, parte de la pantalla, audio del ordenador, video y contenido de la cámara. Dele donde dice video. Busca el video y ya. Ah, ok. Sí, señora. ¿Y dónde encuentro documentos? ¿Cómo hago para encontrar biblioteca documentos? Uy. ¿Sí se ve? Sí, señora, perfectamente. ¿No tiene audio, doctora? Ah, Sí. ya, ahí se escucha ya. Sí.
Bueno, vamos entonces a revisar inicialmente los antecedentes en la temática relacionada con la humanización del servicio. Resulta que el siglo XX trajo consigo desde sus inicios una evolución muy rápida en toda la temática de la tecnología. La evolución de la tecnología ha sido tan rápida en el siglo XX que cambió la vida del ser humano en todas sus facetas. Y por supuesto, no solamente a nivel, la tecnología impacta en nuestra vida cotidiana diaria, sino también en la parte de salud. Y aunque la historia de la medicina es tan antigua como la vida misma, se pudiera decir, sin embargo, lo que es el fenómeno como tal del cuidado de la salud es algo moderno, en donde ya se materializan instituciones tecnológicamente sofisticadas y que hoy por hoy, pues todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, unas más que otras, pero todas tecnológicamente dependientes. Sin embargo, cuando miramos este cambio que ha habido en este corto tiempo realmente, y podríamos pensar, miremos allá antes del año 1900, todavía no existían como tal realmente los hospitales, las clínicas. Entonces, la atención médica o el servicio médico que se le podía brindar al ciudadano común y corriente era muy reducida. Entonces, lo único que existía en tecnología biomédica, el avance tecnológico biomédico estaba contenido en ese maletincito generalmente negro o marrón que el médico cargaba. Allí estaba toda la tecnología biomédica disponible de última, de vanguardia. Y entonces, como no habían realmente hospitales, no habían clínicas, entonces la habitación del paciente en su casa pues se convertía en ese sitio ideal para el cuidado, para el manejo de la enfermedad, para su diagnóstico, tratamiento, seguimiento, y por supuesto los mismos familiares, incluso hasta vecinos, se convertían en el ágil y efectivo equipo de enfermería para apoyar al médico. Encima de todo esto, entonces los doctores, los médicos tenían la competencia de los aficionados de la comunidad. Muchas personas entonces creían más en el chamán, ese aficionado de la comunidad que practicaba una manera diferente de curar. Entonces, todo esto empezó a cambiar ya avanzando el siglo XX, en donde hubo digamos, un intercambio muy enriquecido de diferentes disciplinas, como por ejemplo la microbiología, la fisiología, la ingeniería, la química, entre otras. Y ese intercambio fructífero condujo a grandes avances tecnológicos. Y eso pues repercutió en el tratamiento y diagnóstico de las enfermedades. Es así como vemos en la cantidad digamos, de inventos tecnológicos, con el típico o algo muy importante que impactó de verdad la vida del ser humano o a nivel de la salud, y fue el descubrimiento de los rayos X. Entonces uno se imagina lo que tiene que haber significado para Röntgen descubrir los rayos X y ver los huesitos de sus manos, ver los diferentes falanges allí a través de los rayos X, y sin ningún tipo de protección, porque en ese momento no se sabía lo perjudicial que pudiera ser en un momento dado si no se manejaba bien. Ya para finales de los 30, ya prácticamente todos los órganos del ser humano podían ser vistos a través de los rayos X y de los materiales radiopacos. Luego tenemos en 1903 a Einthoven, que es el padre de la medicina cardíaca, la medicina cardiovascular. Él fue el primero que descubrió o que logró registrar por primera vez la actividad eléctrica del corazón. Y así tenemos muchísimos avances, como el primer bypass, ¿verdad? En fin, muchos avances tecnológicos que caracterizaron esos primeros años del siglo XX y que fueron consolidando la centralización de la atención en salud ya en hospitales, que dejaron de ser receptores pasivos de pacientes pobres para convertirse en instituciones que verdaderamente eran curativas. Sin embargo, seguía un problema de base. La gente, las personas le seguían teniendo temor
asistiva que nos llevara a un hospital. Y el temor era porque el tema de las infecciones en ese momento todavía no se había logrado controlar, entonces muy probablemente las infecciones entre los pacientes podían conducir fácilmente a la complicación y a la muerte de los mismos. Y no fue sino ya entre los años 30 y 40 con el descubrimiento de la sulfanilamida primero y luego en los 40 ya de la penicilina, cuando con estas terapias antibióticas ya los cirujanos, entonces sí lograron realizar procedimientos quirúrgicos ya mucho más complejos y sobre todo con mucha más seguridad, porque lograron entonces reducir de una manera drástica las tasas de morbilidad y de mortalidad. Y de allí en adelante, entonces, de los 40 en adelante, no hubo quien detuviera, el desarrollo de la tecnología biomédica. Eso ha sido algo descomunal. Cada año, cada vez estamos viendo cómo va evolucionando. Sin embargo, el auge comenzó propiamente después de la Segunda Guerra Mundial. Se aceleró impresionante el desarrollo de la tecnología biomédica y es allí como vemos todo el avance que se ha logrado a través de la medicina nuclear, a través de las cirugías de recambio de órganos, digamos, las prótesis que se colocan, las equipamientos de vanguardia que hay, por ejemplo, en los servicios de apoyo diagnóstico, como en el laboratorio clínico, por ejemplo. La tecnología, entonces podemos concluir que la tecnología en salud ha impactado de manera positiva, ¿verdad?, en la atención de los pacientes, en el diagnóstico, en el pronóstico, en el tratamiento. Sin embargo, cuando se le da un uso de pronto no apropiado a esa tecnología biomédica, entre más tecnificada resulta, también se ha ido con el tiempo convirtiendo en menos humanizada. Y el tema es que muchas veces los profesionales de la salud dan por servidas, digamos, por cumplidas esas expectativas y necesidades del paciente, porque lo ven desde su propia óptica. Ellos cuentan con los conocimientos, con experiencia, con todas esas habilidades, dominan las técnicas. Y algunas veces esto los lleva a asumir digamos, unas actitudes de prepotencia, de pronto quizá, con el perdón, de pronto si abuso de la palabra, de arrogancia a veces, desde ese punto de vista, sobre todo nuestros subespecialistas. Entonces, esto conlleva a que el paciente no se sienta reflejada que sus necesidades realmente están satisfechas. Lleva a que el paciente se sienta ansioso y sienta que realmente no lo están teniendo en cuenta como él quisiera. ¿Será que a ustedes de pronto les parecerá familiar o les resulte familiar alguna de estas expresiones, como por ejemplo, nunca se presentó la enfermera conmigo? Si me hubiesen explicado desde el principio qué me iban a hacer y cuánto me iba a costar, no estaría tan molesta. Solo entró a la habitación, no tocó la puerta y yo estaba cambiándome de ropa. Había necesidad de picarme tantas veces en los brazos. Comida más desabrida que esta no he comido en mi vida. Entonces, todo esto son manifestaciones de ansiedad e insatisfacción por parte de los pacientes. Podríamos decir entonces que si bien las últimas tecnologías ponen al alcance de los pacientes los medios más sofisticados, vanguardistas, para garantizar esos cuidados que necesita, paradójicamente pareciera que lo aleja de la atención y del trato humano. Y es que resulta paradójico que hablemos de que hay necesidad de humanizar la atención en salud. ¿Cómo así que tenemos que humanizar la atención en salud? Si se supone que desde la gesta misma de las instituciones de salud, su origen, su esencia, es precisamente prodigar atención, prodigar cuidado y acompañamiento al enfermo. Por eso, eso fue el origen de los hospitales, de las primeras clínicas, de los primeros hospitales. Pero resulta que la misma búsqueda de la calidad y de muchas veces la tecnificación, buscando la eficiencia y la misma contención del gasto, del costo médico, ha hecho que el personal de la salud en ciertas ocasiones sobreponga esos aspectos administrativos, financieros, incluso de procedimientos, por encima de la verdadera razón de ser de la institución de salud, que es ese paciente que requiere acompañamiento, que requiere acogida.
Veamos ahora algunos conceptos y unas características de la humanización del servicio o de la humanización en general. Comencemos y hagámoslo un poquito más participativo porque sé que aquí de pronto se me vayan a dormir, no quiero que se me vayan a dormir. Les pregunto y me pueden por favor responder vía chat. ¿Qué es humanizar? A ver, para ustedes, ¿qué es humanizar? Doctora Yenedit, ¿me puede por favor colaborar con las respuestas? Señora, pendiente. Sensibilizar. Ponernos en los zapatos del paciente. Muy bien. Trato con calidad humana, de la doctora Esperanza. Piedad Perilla, razonar. Y Ana Alexandra, poner en centro de cualquier decisión del paciente. Trato de empatía, tratar al otro de manera agradable, tener empatía, dar un trato digno, servir con dolor, amabilidad, tener empatía con los pacientes, respeto, mejor atención y mayor cuidado, respeto, trato digno y respeto al usuario, sensibilidad con calidad humana, escuchar a los usuarios, sentir las necesidades de los pacientes, trato digno, dignidad. Esos son Muy bien. los conceptos que damos. Empatía. Muy bien. Muchas gracias, doctora Yenedit. Muy bien, todos los colegas que han participado, muchas gracias. Entonces, el diccionario de la Real Academia de la Lengua nos dice que humanizar es hacer a alguien o algo humano, familiar, afable. Dice que es ablandarse, desenojarse, hacerse benigno. Y humanizar es la esencia del quehacer humano, de esa humanística. Entonces, en resumen, podríamos decir que humanizar es actuar, hablar, pensar, analizar, reflexionar. Humanizar es socializar. Humanizar es amar. Humanizar es cuidar y es acompañar. ¿Y qué es humanizar la atención en salud? ¿En qué consistirá eso de humanizar la atención en salud? A ver, cuéntenme. Servicio, contrato digno y humano, mirar al otro como miro a mí mismo. Servicio digno, dar una atención digna, estar en los zapatos del otro, tratar al usuario con respeto, amabilidad, comprender que cada paciente es único, aunque se trate de la misma común que se sobreponga a los económicos de los pacientes y el cliente, aplicar el trato con los demás, ponerse en el lugar del paciente, brindar atención digna que contribuye el restablecimiento de la salud, mirar a los ojos, colocar los sentimientos, servicio amable, trato digno, prestar servicio con entrega total, centrar la atención al paciente y a la familia, ser empático con el paciente, entender la empatía, amabilidad, vulnerabilidad, reconociendo la vulnerabilidad, tratar al paciente con amor, respeto, tocarlo, poner en primer lugar al paciente desde el punto de vista humano antes de lo administrativo. Muy bien, excelente. Todo eso que han dicho nuestros colegas lo pudiéramos resumir en considerar al ser humano en su sentido global, en su sentido holístico, es decir, en su dimensión física, emocional, relacional, espiritual, social e intelectual. Humanizar supone una actitud de servicio hacia afuera y hacia adentro de la organización, considerando al hombre así, a la persona, ¿verdad? En todas sus dimensiones, sin fraccionarlo, sin fragmentarlo. Eso es lo que es humanizar la atención en salud. Y desde ese punto de vista, el ser humano entonces tiene dos capacidades, porque no simplemente por el hecho de ser humano yo soy humanizado. Y parecería un contrasentido, porque si soy humano, debo ser humanizado. Pero el ser humano tiene la capacidad de humanizar o de deshumanizar. ¿Qué estamos haciendo en este momento?
hacia dónde nos estamos encaminando cada uno de nosotros en este momento, en nuestras organizaciones, en nuestros laboratorios. Si nosotros decidimos humanizar, entonces todo parte desde el lenguaje que atraviesa el ser, porque a través de la humanización de la atención socializamos, fomentamos cultura, construimos relaciones, manifestamos y recibimos afecto. Se da en el ámbito de la reconciliación, de la solidaridad, del acompañamiento, del crecimiento personal y por supuesto del crecimiento social. Sin embargo, si decidimos deshumanizar, cuando se elige deshumanizar, nos dirigimos a actuar por instinto, por pulsión y agresividad, tendremos entonces una correspondiente cultura de intolerancia, en donde las ansias de poder están a la orden del día, los grandes monopolios que llevan consigo la desigualdad social, las iniquidades que vemos hoy en el mundo, las guerras, todos esos son síntomas contemporáneos de la deshumanización. ¿Y será posible que nosotros podamos pensar en el cuidado sin humanización? Pues no, es una paradoja, no podemos pensar en el cuidado en salud sin humanización, porque como decíamos, la esencia misma de las instituciones de salud en su origen se gestaron por la necesidad de que hubiese personas que estuvieran en el encuentro con otras personas. Una persona que atiende, una persona que prodiga y otra que recibe la atención. Entonces va de la mano el cuidado en salud con la humanización. Pensar en algo diferente sería, pues no tendría, sería un contrasentido. Pero entonces, ¿qué es el cuidado? El cuidado es algo que es esencial al quehacer del profesional de la salud, todos los profesionales de la salud, porque permite esa interacción de ese profesional con la persona que es objeto de la atención, que es objeto del cuidado. ¿En qué aspectos le debe prodigar cuidado? En el aspecto físico, en el aspecto emocional, en el aspecto espiritual y social, que ayude a lograr un mejor estado del paciente y en su situación propia de salud y enfermedad. Porque el ser humano no lo podemos fragmentar, el ser humano es un ser integral y no podemos reducirlo a la condición de que simplemente es el VIH de la cama 7, de la cama de la habitación 7 del piso de aislado, yo qué sé. No podemos reducir al ser humano a esa condición de enfermedad. Ante todo es un ser humano. El cuidado o el concepto del cuidado, como todo, ha sido dinámico en el transcurso de venir del tiempo, y a través del tiempo la cultura ha sido cambiante en este concepto. Inicialmente, cuando hablábamos de cuidado, en los inicios que no existían hospitales todavía ni clínicas, pues el cuidado estaba dado básicamente a las mujeres. En los hogares, la mujer era la que se dedicaba a cuidar a los miembros enfermos de su casa, de su familia, a los familiares cercanos. Y gracias a Dios sigue siendo así, esto no ha cambiado, ¿cierto? Luego, ya el cuidado también se realizaba por vocación. Tenemos toda esa influencia religiosa que se dedicó, los religiosos que se han dedicado y todavía lo hacen a brindar ese valor a la enfermedad y darle un trato digno al enfermo. Otro aspecto importante dentro de la conceptualización y característica de la humanización son las relaciones humanas, lo importante que son las relaciones humanas en ese ámbito del trato humanizado en salud. Y yo les pregunto ahora, ¿por qué es tan importante o por qué son tan importantes las relaciones humanas? Cuéntenme a ver. Doctora Yenedit. No, contribuyen a un agradable ambiente laboral porque nos ayudan a comprender al otro, relaciones humanas que permiten mejor clima laboral, porque somos creados para vivir en comunidad, para socializar, compartir experiencias, somos seres sociables.
nos permiten comunicarnos, entendernos, fuimos diseñados para relacionarnos, conocimiento de la persona, comprensión, permite un mejor entendimiento porque nos dan oportunidad de acercarnos más al paciente, nos da alegría socializar, ayuda a generar confianza con el paciente, porque llevan a sentir y entender al otro como a uno mismo, es una manera de interactuar con las demás personas, porque no nace para servir, no sirve para vivir. El que no nace para servir, no nace para servir. Nos permite mantener un clima organizacional en armonía, aceptación, simpatía, madurez, evitar para la creación de una sociedad, una buena relación con los compañeros de trabajo, empatía, apoyo, relaciones humanas con base son la base de la socialización de las personas, bien sea para mejorar si estas son buenas o para destruir cuando son malas, porque son necesarias para crear vínculos, redes y formar sociedad, mostrar interés por los compañeros de trabajo. Hasta ahí vamos, doctora. Excelente, excelente todo lo que han dicho con relación a las relaciones humanas. Pudiéramos sintetizar que el ser humano es un ser social por naturaleza. No puede vivir aislado. O sea, el ser ermitaño, eso no es lo normal, no es lo habitual, no es lo del ser humano. Porque dentro de nosotros tenemos esa necesidad innata de relacionarnos con el mundo que nos rodea. Y para lograr esta convivencia, para que esa convivencia sea sana, sea saludable, entonces tenemos que aplicar unos principios generales que a todos nos permitan vivir precisamente en ese ambiente de disposición hacia la armonía y hacia un intercambio sano, saludable, que es necesario para mantener digamos, esas relaciones humanas de una manera positiva. Ahora bien, cuando yo digo que sea positiva, no quiere decir que las relaciones humanas tienen que ser perfectas. No me refiero a que todo es perfecto. No, porque si en la misma casa, con los mismos seres queridos, tenemos desencuentros, tenemos divergencias, diferentes posiciones en temas, diferentes temas, etcétera. ¿Cuándo más no lo será en la organización, en donde hay personas que vienen que tienen diferentes culturas iniciales, diferentes gustos, principios, religiones, etcétera? Claro que va a haber desencuentros, pero lo importante es que dentro de ese núcleo organizacional, cada individuo, cada actor sienta ese compromiso, viva ese compromiso de hacer un esfuerzo genuino para lograr desde su potencialidad el aporte que permita que todos podamos o puedan estar en un ambiente en donde se busque el bien común, en donde se busque ese trato digno, ese trato amable, armonioso, de acompañamiento con nuestros compañeros de trabajo con los que pasamos gran parte del día a día. Entonces, en síntesis, las relaciones humanas constituyen la forma como tratamos a los demás y cómo los demás nos tratan a nosotros. Hablemos de otros factores que influyen en las relaciones humanas muy específicos. Por ejemplo, el tema del respeto. Hay algo muy importante. Nosotros no podemos dar de lo que no tenemos, pero esto es importante, el respeto. Aun cuando no compartamos un punto de vista con otra persona, yo te lo respeto y respeto tu punto de vista y te hago valer el derecho que se te respete tu punto de vista, aunque no lo comparta. Eso es muy importante. Realmente, si yo no me respeto a mí misma primero, no puedo tampoco brindar respeto al otro. Entonces, por eso decía que no podemos dar de lo que no tenemos. Y el respeto es algo básico en las relaciones humanas. Otro aspecto importante, otro factor importante es la comprensión, muy ligado a la tolerancia, que es ese aceptar a las otras personas con sus limitaciones, con sus falencias, con sus necesidades individuales, con sus derechos, con sus características propias, así como también tenemos nosotros las nuestras, aceptarlo a esa persona o a esas personas tal como son, desde la voluntad propia de desearlo hacer. Eso es clave en la relación, en las relaciones humanas. Esa tolerancia y esa comprensión por el otro que puede ser diferente a mí en modo de pensar, en gustos, en fin, en la manera de actuar. Es comprenderlo, ponerme en su lugar. Otro factor importante y muy clave es la comunicación.
La comunicación que, como todos sabemos, es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos datos, ideas, opiniones y también manifestamos actitudes para lograr comprensión de un emisor, que es el que envía el mensaje a través de un canal hacia un receptor que luego emite una respuesta. Pero ¿qué sucede muchas veces? Cuando la comunicación no es efectiva, el emisor da por sentado que el receptor captó la información o el mensaje tal cual él lo transmitió, pero resulta que el mensaje no llegó al receptor o no fue comprendido de la manera como el emisor lo quiso. Ahí está el problema de la comunicación. Cuando la comunicación es inefectiva y no se garantizan las estrategias para garantizar justamente que esa comunicación sea efectiva. Y como todos lo sabemos, muchísimas veces en el ámbito sanitario, estos fallos en la comunicación, cuando la comunicación es inefectiva, es una de las principales causas de generación de fallas activas que se traducen finalmente en incidentes o eventos adversos. Otro factor importante es la cortesía. La cortesía, que es ese trato amable, cordial, que facilita la apertura, el entendimiento con los demás y permite trabajar juntos en armonía, logrando resultados finalmente en beneficio de la organización y de todos. La cortesía realmente cuesta poco, pero vale muchísimo. Y la cortesía se garantiza a través de las palabras claves, de las palabras mágicas. ¿Cuáles son las palabras mágicas que garantizan el tocar al otro, el tocar el alma del otro? Cuando tú le dices, por favor, un gracias o con mucho gusto, de nada, ¿puedo ayudar? ¿Me permites? Por supuesto, perdón, lo siento. O cuando la persona superior en el equipo de trabajo te dice, bien hecho, felicitaciones, va muy bien. ¿Cómo te sientes? Son palabras mágicas que tocan el corazón y aperturan el encuentro en esas relaciones humanas. En la cortesía todo se podría resumir en una adecuada actitud hacia las relaciones humanas, o sea, la disposición, la voluntad del ánimo que tenemos frente a las cosas, hacia las personas y situaciones que nos rodean. Otros factores que intervienen en las relaciones humanas también está la aceptación, el rechazo y la descalificación. La aceptación, que significa ese respeto por recibir a la persona tal cual es, como ser humano distinto y único. El rechazo, que es una de las actitudes más desempoderantes que podemos llegar a, digamos, a manifestar hacia los demás. El rechazo es muy desempoderante porque el rechazo significa afectar la autoestima, herir a la otra persona y la relación totalmente se daña inmediatamente. Igual que la descalificación, también es una actitud muy desempoderante en las relaciones humanas porque es otra actitud dañina cuando estigmatizo, cuando señalo. Estoy diciendo al otro y lo descalifico diciéndole, no me interesas, tú no me importas, para mí no existes. Entonces, sobre todo cuando tenemos en el ámbito laboral compañeros que tienen baja autoestima, ¿se imaginan ustedes cómo se puede sentir esa persona? Entonces, estas actitudes que asumimos como que son desempoderantes, marchitan, dañan absolutamente las relaciones humanas en el ámbito laboral y, por supuesto, en cualquier ámbito al que estuviéramos refiriéndonos. Ahora bien, cuando hablamos de las relaciones humanas ya en el ámbito laboral, es bueno que aclaremos que las relaciones humanas, como ustedes bien lo saben, en el ámbito del trabajo de las instituciones de salud, no solamente es a nivel asistencial, ese encuentro que se da entre el paciente, solamente es o exclusivo nada más para el personal asistencial. También el paciente tiene encuentros claves con otro tipo de actores de la parte administrativa de la organización igualmente importantes. Por ejemplo, el orientador o vigilante, ese que a veces se convierte en el segundo gerente y le pone el pie a la puerta y le hace de una vez el triage al paciente y le dice, no, lo suyo no es una urgencia, esto que tiene usted puede venir para consulta prioritaria, venga el lunes porque hoy es festivo. O es fin de semana festivo, espera hasta el lunes, pida cita prioritaria. Los facturadores, los admisionistas, las personas que atienden en el sistema de información de atención al usuario, las personas que atienden los servicios generales,
Todos ellos en un momento dado tienen encuentros con el paciente o con los pacientes y sus allegados, y que pareciera que son circunstancias intrascendentes, pero una palabra, una frase puede contribuir y hacer la diferencia para hacer más placentera, más ligera la atención de ese paciente en la institución de salud. Desde ese orden de ideas, podemos decir que la humanización incluye a todos los actores relacionados, a todos, digamos, las partes interesadas. Por una parte tenemos los pacientes y sus allegados, por otra parte el personal de salud, el talento humano en salud. Desde el paciente y su familia o sus allegados tenemos la misma comunidad, y también, por supuesto, que va tomando importancia las asociaciones de pacientes. También tenemos ya a nivel del personal de salud todo el ámbito de los trabajadores de la salud, el personal de apoyo administrativo, el personal directivo, los líderes de los procesos, todos ellos, ¿verdad?, tienen que estar, digamos, si se va a trabajar en la organización, en humanización, tiene que incluirse a todas estas partes interesadas. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué debemos hacer para fomentar ese trato humanizado en nuestras organizaciones del sector salud? Primero que todo, es trabajar en procesos articulados y centrados en la persona. Y no solo desde la estandarización de los procesos, la tecnología y la seguridad que hemos visto hasta ahora en los anteriores temas, en donde hablábamos de que había que garantizar la validez de los resultados, la competencia técnica del talento humano, etcétera, 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 sino también a través del fortalecimiento de los elementos como la comunicación, la cultura organizacional y el trabajo en equipo. De tal manera que lo que se busca es garantizar ese desarrollo y ese mantenimiento de competencias necesarias para que esos equipos asistenciales y también administrativos participen, ya sea de manera directa o indirecta, en la atención en salud, que impacten de una manera positiva en ese fomento del trato digno y humanizado hacia los pacientes. La humanización sigue entonces, o debe seguir siendo entonces, una variable fundamental de la calidad de la atención en salud y del quehacer mismo de todos los que participamos, de todos los actores que de una u otra manera tenemos participación activa en el ámbito de la atención en salud: prestadores, aseguradores, reguladores, clientes, pacientes y allegados. Hay una fuerte relación entre lo que es la bioética y la humanización. De hecho, la bioética es la base de la humanización en salud. La bioética es la disciplina que estudia y analiza los problemas éticos de la vida y que surgen diariamente en la contemporaneidad, donde se predomina generalmente la ciencia, la tecnología, y que intenta dar respuesta a los mismos. La bioética tiene tres frentes o tres principios: el principio de beneficencia y no maledicencia, el principio de autonomía y el principio de justicia. Desde el principio de beneficencia, como su nombre lo indica, hacer el bien al paciente, es un principio básico de atención en salud: brindar el bien, garantizar el beneficio para el paciente. Este principio, como dije, es la base para toda la atención en salud que hacemos los profesionales en el día a día de la atención en salud, y que busca atender y mejorar la forma del quehacer diario en ese encuentro con el paciente, hacerlo cada vez mejor. El segundo principio es la autonomía, y busca ese reconocimiento al otro, a ese ser humano que llega solicitando atención, como una persona y no como un objeto. Entonces, es esa capacidad que tienen los seres humanos para tomar sus propias decisiones. Ese ser humano es el paciente. El paciente competente, por supuesto, que estamos hablando de consentimiento informado. El respeto que debe darse al paciente, teniendo en cuenta que es un ser humano y que por tanto debe ser bien informado. Asegurarnos que conoce la información del procedimiento que se le va a aplicar, y que, por supuesto, respetar la decisión que tome al respecto, decisión informada que va a tomar al respecto. Y finalmente, respetar esa decisión de ese paciente competente o del responsable del paciente. Aquí cobra toda la importancia el tema que ya hemos visto anteriormente en otras jornadas, en otros encuentros, que es el tema relacionado con el consentimiento informado. Y el tercer principio es el principio de la justicia. La justicia es la base que regula esas relaciones justas entre el profesional de la salud y el paciente. Es la equidad con que deben ser tratadas las personas
y cómo se debe realizar ese trabajo de prestación de servicios de salud. Todas las personas deben ser tratadas y consideradas como iguales. Y la equidad es darle a cada quien lo que necesita en esa dimensión. Bueno, ¿alguna pregunta en el chat, Doc? No, señora, no hay preguntas. Bueno, la humanización y atención en salud no necesitaría, por sí misma, no necesitaría que tuviese un marco regulatorio, normas que la exigieran, etcétera, porque como dije al comienzo, hace parte de la esencia misma del origen de las instituciones de salud, porque así fue que se gestaron ellas por la necesidad de que hubiesen personas que brindaran acompañamiento y acogida a las personas que estuvieran enfermas. Sin embargo, vemos que hay un marco normativo muy nutrido. Para el caso colombiano, por ejemplo, parte de la Carta Política, nuestra Constitución del 91, en el artículo 48 nos dice que la seguridad social es un servicio público bajo la dirección y coordinación y control del gobierno, que está basado en principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Nuestra ley 100 del 93, por la cual se crea el Sistema General de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. La ley 962 de 2005, que es una de las normatividades antitrámites, que lo que busca es agilizar los procedimientos administrativos en la atención en todas las entidades públicas, por supuesto en específico en aquellas, nos estamos refiriendo en este caso a las que son entidades prestadoras de servicios de salud. Nuestro decreto 1011 del 2006, que ya está compilado en el decreto 780 del 2016, que dice que se entiende como provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos con el propósito de lograr la adhesión, la satisfacción de dichos usuarios. El decreto 019 del 2012, que también es una normatividad antitrámites, la resolución 1445 del 2006, por la cual se definen las funciones de la entidad acreditadora y se dictan otras disposiciones. Sabemos que las instituciones acreditadas en salud son las instituciones abanderadas en lo que es el trato humanizado, en el fomento del trato humanizado en sus instituciones. La resolución 123 del 2012, por la cual se modifica el artículo 2 de la resolución 1445 del 2008. El decreto 903 del 2014, por el cual se dictan disposiciones y se realizan ajustes al Sistema Único de Acreditación en Salud como componente del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud. La resolución 5095 del 2018, por medio de la cual se adopta el Manual de Acreditación en Salud ambulatorio y hospitalario en su versión 3.1. Y por último, la resolución 3100 del 2019, que como ustedes saben, a través de sus estándares, ella nos insta, nos inspira, fomenta ya no solamente ese enfoque de riesgo buscando la seguridad del paciente, sino también, y vimos cuando estábamos revisando el estándar de infraestructura, yo recuerdo que les decía que uno ve el cambio que ha tenido el Sistema Único de Habilitación de una manera contundente ahora con 3100, y es como desde el estándar de infraestructura no se promueve ya solamente que digamos que sus instalaciones o la instalación de la institución prestadora de servicios de salud sea segura para la atención, sino que se busca también ir más allá. Ella busca ese confort sensorial a través de la infraestructura, que el paciente se sienta orientado en todo tiempo en la organización. Busca que el paciente se sienta desde la infraestructura, sí, con un confort en todo el ámbito y también con privacidad, que se le garantice la privacidad. Vemos también cómo a través del recorrido de los estándares, en diferentes estándares y criterios se nos habla y se nos enfatiza mucho en ese enfoque diferencial. Y ese enfoque diferencial no tiene otra finalidad diferente realmente que es eso, trato humanizado, trato digno de cada quien, que cada quien merece según, sobre todo en aquellas personas que están en ese marco de vulnerabilidad. Eso es humanización de la atención, un enfoque muy claro que viene en 3100. Y si queremos ir mucho más allá, recordemos que el estándar 5 de procesos prioritarios nos pide implementar unas acciones encaminadas a gestionar la seguridad del paciente
Y recordemos que este es un aspecto clave, la seguridad del paciente para la gestión del trato humanizado. Digamos que no existe humanización sin seguridad y no puede haber seguridad sin humanización del servicio. Van de la mano. La una, son interdependientes la una de la otra. Y por último, el Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud 2022-2027. Si bien el anterior plan, que iba hasta el 2021, tenía un pilar claro que era la humanización de la atención, digamos, este nuevo plan que va hasta el 2027 busca brindar a los usuarios y pacientes del sistema de salud en Colombia una atención segura, humanizada, así tal cual lo dice, centrada en las personas, en la familia y la comunidad. Y hay un aspecto importante, dentro de los pilares incluye la humanización de la salud como pilar fundamental justamente en la atención de los servicios de salud. Entonces no se trata por falta de normas. En Colombia no es por falta de normas, ¿verdad? Normas tenemos para todo. Somos el país de las normas. No podemos buscar otra norma para humanización que sea más específica. No la hay. Tenemos todo esto. Y les parece poco. Es muchísimo, diría yo. Tenemos todo servido desde el aspecto normativo como exigencia para cumplir. Pero lo más importante es que tengamos la voluntad, el deseo, el compromiso desde las altas direcciones de las organizaciones para implementar, para de verdad. Y más allá, no de ser amables, no de ser simplemente corteses, sino de verdad de contar con una implementación que busca ese trato digno y cálido, que le garantice ese trato digno y cálido al paciente durante la atención en salud. Bueno, nuestro sistema único de acreditación, aquí solamente algo rápido. Recordemos que desde su enfoque del sistema único de habilitación, el sistema obligatorio de garantía de calidad, desde su enfoque primario, la base del sistema, que es el sistema único de habilitación, que tiene ese enfoque de riesgo que acabamos de decir, que también ya busca el confort sensorial del paciente, que desde la infraestructura se sienta, desde las instalaciones de las IPS se sienta orientado todo tiempo. Y lógicamente cuando llegamos ya a esos estándares de máxima calidad como son los que se cumplen en el Sistema Único de Acreditación, hay unos estándares específicos que están relacionados como ese eje evaluativo que es el eje de la humanización de la atención en salud. Las características del Sistema Único de Habilitación en Salud que se convierten en indicadores que ya dijimos que sabemos muy bien, ya hemos tema ya pues muy de conocimiento y manejo de todos ustedes, que dentro de ellos encontramos la seguridad, que es una clave de las claves para el trato humanizado, y que luego ya en el Sistema Único de Acreditación hay unos atributos específicos que, digamos, complementan los anteriores que tenemos en habilitación, como son, por ejemplo, la eficiencia que es ese nivel de competencia de los profesionales encargados de la atención del paciente, la efectividad, que es ese grado de acierto, el grado de éxito en esas opciones terapéuticas que finalmente son las elegidas para el tratamiento con el paciente, para el tratamiento al paciente. Por su parte, la aceptabilidad, que es ese nivel de acuerdo y de coincidencia de los pacientes con relación con ese trato recibido por parte de los profesionales y el tratamiento que se ha ejecutado con él. La competencia que siempre hemos hablado, la importancia que es la medición de esas capacidades profesionales, de esos profesionales que están implicados en el trato del paciente, en la atención en salud. Y la coordinación, como esa comunicación fluida que es básica para que se dé entre todo el equipo profesional, entre los diferentes centros de salud y por supuesto entre las instituciones prestadoras de servicios de salud, las diferentes EPS y por supuesto a todos los niveles que integran el sistema de salud. Y como les decía, en acreditación, esas instituciones que están hoy en Colombia acreditadas y que han logrado hacer esa transformación cultural hacia una cultura de seguridad del paciente y que manejan esos 4 ejes en su modelo evaluativo, y que allí, junto a la seguridad del paciente, junto a la gestión de la tecnología y a ese enfoque de gestión del riesgo, allí vemos ese pilar que es la humanización de la atención. Pero entonces, ¿cuál es la problemática actual? ¿Qué nos dice nuestro lineamiento técnico para la implementación
del Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad en Salud 2022-2027. Miren todo lo que nos dice. Esto aquí sencillamente son algunos aspectos que quise extraer porque es bastante densa esta parte de la problemática que allí se trata en el lineamiento técnico. Nos dice, la atención en salud individual está fragmentada y desintegrada en las diferentes etapas del ciclo de atención. Esa es una de las problemáticas que hay hoy. El incremento, el uso, mejor dicho, hay un incremento grande del uso de esos mecanismos jurídicos para proteger los derechos ante el incumplimiento de los atributos de la calidad en salud. Y entonces vemos que las personas tienen que acudir a la tutela para que le puedan garantizar una atención, realizar un procedimiento, etc. Y solo si después de esos, de que, digamos, ejercen esos mecanismos jurídicos que la norma brinda, que la ley brinda en Colombia, entonces es cuando finalmente accede o logra acceder al servicio, a la atención, al procedimiento, a la cirugía. A veces lo logra, pero demasiado tarde. La escasa participación de los pacientes y usuarios en las decisiones relacionadas con la salud sigue siendo todavía una problemática. El incremento de la enfermedad mental en los pacientes y la población en general. Esto sobre todo lo hemos vivido después de la pandemia. La percepción de desmotivación en el talento humano en salud. Y todavía sigue existiendo ese temor a las investigaciones por presunta responsabilidad médica. Las intervenciones desarticuladas de inspección, vigilancia y control frente al propósito del mejoramiento de las normas de calidad en salud, más que todo en los entes territoriales, porque hay fallas en una unidad de criterio. Y también otro tema que falla aquí es la alta rotación de esos grupos de evaluadores del cumplimiento de los componentes del sistema obligatorio de garantía de la calidad. Entonces, lo que un grupo verificador me pide a mí allá en Caldas, de pronto resulta que es diferente de lo que me pide acá en Córdoba, o diferente de lo que piden en el distrito capital. Entonces, no deberían presentarse esas divergencias, porque la norma es una y debería ser interpretada de igual manera. No deberían darse esas diferencias en las exigencias de los componentes o de los estándares, de los criterios, porque hay falta de unidad de criterio. Otro tema es la alta rotación, como decíamos, porque entonces muchas veces estos grupos a veces no hacen parte directo de la planta de personal de la secretaría, del ente territorial, sino que son equipos contratados, a veces subcontratados a través de una firma que es realmente la que está, digamos, a cargo del contrato. Y esa alta rotación de estos contratistas, de este equipo de evaluadores, también ocasiona que no se tenga muchas veces la experiencia sistemática en el tema de la evaluación del cumplimiento de los componentes del sistema obligatorio de garantía de la calidad. También el desconocimiento de las normas en materia de calidad y su implementación desde el pregrado en el talento humano. Sabemos que en salud muchas veces en nuestro pregrado no era que nos estuvieran insistiendo mucho o nos enseñaran o nos dieran cátedras sobre toda esta temática. Entonces es una falla desde las instituciones de educación superior. Las limitaciones del sistema de salud y sus deficiencias para lograr una respuesta ágil, que sea coordinada, que sea integral para asumir esas emergencias en salud pública, como sucedió, por ejemplo, y se destacó y quedó muy claramente en evidencia a raíz de la pandemia, por ejemplo. Y como lo vemos a través de las emergencias y los desastres que se puedan suceder en el país cuando tenemos información. La baja cobertura y impacto que sigue existiendo en el Sistema Único de Acreditación. Tuvo un boom, tuvo mucho auge, pero ¿cómo va a ser posible que hoy por hoy en Colombia solamente hayan 58 instituciones prestadoras de servicios de salud acreditadas? Hay que revisar ese tema. ¿Qué está pasando allí? La debilidad de algunas EPS. Dice el alineamiento técnico de algunas. Yo de pronto allá a nivel personal le diría de la mayoría de las EPS en la gestión de calidad en salud y esa pobre integración hacia los mismos objetivos entre la red que tiene contratada. Esta y muchos otros aspectos trata ese alineamiento técnico para la implementación del Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud 2022-2027, el cual se lo voy a cargar ahorita, si no lo tienen a la mano, para que las personas interesadas pues lo puedan revisar. Igual se consigue muy fácilmente en la red con el nombre que les coloqué ahí abajito.
¿Alguna pregunta en el chat, doctora Yenedit? Han manifestado pues muchos conceptos y han participado, pero lo que han solicitado varios colegas es que le proporcione el nombre del video o el video. Ah, claro, yo se los puedo cargar en el Drive. Yo se los cargo en el Drive, creo que se puede. No hay más preguntas. Perfecto, excelente. Bueno, aquí hay una pequeña parte en la que voy a hablarles, y la quise denominar así, atendiendo y entendiendo al cliente. Doc, cerró el audio. No, no lo he cerrado. No lo he cerrado. ¿No se escucha? Sí, sí, ya, doctor. Ah, listo. Ok. Entonces les decía que acá voy a hablarles de una pequeña parte en donde la quise llamar así, atendiendo y entendiendo al cliente en salud. Y le quise llamar cliente en salud. Y ya se van a dar cuenta por qué lo llamo así. No olvidemos que a diferencia de pronto de cualquier otro aspecto en la vida en la que usted va feliz, por ejemplo, pagar 3 millones de pesos por un celular y hace una cola donde el proveedor a veces no tenemos ni siquiera dónde sentarnos, pero es que ese es el último celular en guaracha, como decimos aquí en la costa, es la última moda y yo quiero ese celular plegable que sacó ahora Samsung y yo me voy a comprar mi equipo celular para que me suministre esa alegría, esa felicidad momentánea que da el tener algo nuevo, ¿verdad? Es esa felicidad momentánea que da el tener algo nuevo. Entonces, soy feliz pagando 3 millones de pesos y quién sabe, no sé cuánto cuesta un celular de estos en este momento, pero lo que quiero decir con eso es que usted paga los 3 millones de pesos y sale feliz con su equipo. Y así, cuando usted va a un restaurante muy, muy elegante, va con su pareja a limar unas copas, a tomar sangría, vino, yo qué sé, una cena deliciosa, exquisita con su compañera o su compañero, su pareja, su esposa, su esposo, su novio, y la pareja se gasta en esa cena, yo qué sé, 300,000 pesos, no sé si un poquito más, ¿verdad? Y usted sale feliz de gastarse ese dinero porque lo disfrutó. Pero es que aquí, en el, entre comillas, negocio de la salud, la cosa es diferente. Porque ¿quién quisiera ser cliente de la atención en salud, del servicio de salud? Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros queremos ser cliente por la sencilla razón de que ser cliente del servicio de salud significa de entrada un desbalance físico, fisiológico. Significa que estamos enfermos. Por supuesto, entonces nadie en su sano juicio va a querer voluntariamente enfermarse e ir a que lo atiendan en una institución de salud. Es un servicio que implica un alto riesgo de compra, físico, económico, psicológico. Es un servicio con una alta simetría de poder e información. ¿Quién creen ustedes que tiene siempre la sartén por el mango? Es incapaz digamos, el cliente, digo entre comillas cliente, paciente, de evaluar técnicamente la calidad del servicio, porque él técnicamente la calidad pues no está en condiciones de evaluarla. Él sencillamente va en un buen acto de fe o en un acto de buena fe, digámoslo mejor en ese orden de palabras. Va en un acto de buena fe a buscar la atención, creyendo nada más en un acto de buena fe. Y es ese paciente que en un acto de buena fe va a buscarlo a usted, doctora, doctor, en su laboratorio, creyendo que usted le va a brindar un trato digno, respetuoso, que le va a garantizar la validez de los resultados que le entrega para que el médico tome o decida conducta apropiada según la condición. Él está así, creyendo ciegamente en fe, en acto de buena fe, en que usted le va a garantizar ese servicio en esas condiciones. Por eso es a ese paciente al que justamente usted tiene que garantizarle no solamente que va a poner a su disposición todos los estándares del cuidado asistencial, sino que además va a tratarlo con calidez y con un trato digno y respetuoso durante todo el tiempo de la atención en salud, en ese momento de verdad, de ese encuentro entre esas dos personas. Una que solicita la atención y otra que la prodiga, que la da en ese encuentro de dos seres humanos, ese momento de verdad de la atención en salud.
Así las cosas, también tenemos que decir que el paciente hace tiempo, hace rato dejó de ser paciente. El ya de paciente no tiene nada, porque otras industrias se han encargado de aumentar los niveles de exigencia y entonces empiezan a surgir cada vez más ofertas, instituciones competidoras. Entonces en este sector encontramos también promociones, descuentos, atenciones, trato preferencial, liquidaciones, baja temporada. Entonces el paciente de comprador se ha transformado en un comparador experto. ¿Y qué es lo que busca el paciente hoy? Primero, seguridad a toda costa. Eso, como vea que el médico está titubeando con el diagnóstico, no me gusta, yo voy a pedir una segunda opinión. Quiere simplificación. Señorita, ¿será que es necesario que yo tenga que llenar todo este formato, todo este formulario? Quiere la inmediatez. Doctor, ¿cuándo comienzo a mejorar? La personalización. Él espera siempre que el doctor recuerde de su nombre y sepa quién es él. La información. Muchas veces el doctor le está explicando la situación de salud, lo que sea, y el paciente muy informado dice, doctor, pero eso no fue lo que yo leí en internet. Yo encontré que decía esta otra cosa. Otro tema es la libertad. Doctor, ¿cómo lo puedo hacer sola? Para tener siempre esa autonomía, digamos, en su tratamiento. Sobre todo en aquellos pacientes pues, que requieren el apoyo de otras personas en ese proceso de mejora y quieren pues mejorar y quieren pues rápidamente aliviarse y quieren saber cómo hago para hacer esto sola y no tener que depender de la ayuda de otras personas que están conmigo. Podemos concluir entonces que el paciente hoy busca, primero, que lo llames por su nombre. Eso de señora o abuelita o abuelito, venga viejito, venga abuelito, no. Al paciente hay que llamarlo por su nombre, señor fulano de tal o señora fulana de tal. Que lo miren a los ojos cuando le hablas, que lo orienten a dónde debe dirigirse si está perdido o desorientado en la institución. Miren, uno va a un center, por decir un almacén cualquiera de cadena, y uno le dice, uno llega y uno como que no sabe dónde, lo que está buscando, en qué pasillo se encuentra. Y uno ve allí a un joven organizando algunas cajas, en fin, y le dice, por favor, usted me puede indicar dónde encuentro esta sección, dónde encuentro esto que estoy buscando. Y ese joven deja de hacer lo que está haciendo, se para con una sonrisa, se levanta y te lleva al sitio donde quieres ir y necesitas ir y te muestra el producto que tú estás buscando. ¿Cuánto más no será o cuánto más no debería ser así en una institución prestadora de servicios de salud? En últimas, el paciente lo que buscan es que lo escuchen, que lo escuchen. Muchos solamente con escuchar a su médico tienen una tranquilidad y una paz que incluso los mejora. Con todo esto es importante también resaltar que el paciente durante la atención en salud, para ellos es algo nuevo, algo desconocido. Entonces muchas veces les genera miedo a eso por falta de confianza, de seguridad, porque es algo desconocido para él, está en un ámbito hospitalario. Y entonces pueden experimentar miedo. Veamos un ejemplo. Hospital de Ruascas, segundo nivel, servicio de urgencias pediátricas, domingo 3:30 p.m. María Victoria González es una mujer de 32 años que llegó al servicio llevando en brazos a su hijo de 4 meses de nacido. Debido a que el niño lleva 4 horas con fiebre alta, luego de valolarlo, el pediatra le dice que tiene que realizarle al niño una punción lumbar. Victoria llora y le pide al médico que no le realice ese procedimiento al niño. El médico le contesta que si no le hace ese procedimiento, no se podrá aclarar el diagnóstico. Victoria sigue llorando y amenaza con llevarse al niño del hospital, porque según ella, se lo van a dejar como sordo o tonto con eso que le van a hacer. Otro de los sentimientos o sensaciones que experimenta el paciente es la depresión.
Depresión cuando conoce la realidad de un diagnóstico, de las implicaciones que pueda tener la situación de salud por la que está atravesando y por supuesto las consecuencias de la enfermedad a nivel físico, a nivel mental. Veamos un ejemplo. Dispensario de Sanidad de la Guardia Civil, Servicio de Rehabilitación, miércoles 12 meridiano. Fernando Sánchez, soldado bachiller de 19 años, fue herido hace 2 meses por una mina antipersonal. Luego de la amputación de su pie derecho, ha evolucionado clínicamente bien. Sin embargo, desde hace una semana se niega a recibir alimentos. El domingo anterior no quiso recibir la visita de su novia y su familia. Luisa, terapeuta del dispensario, ha estado durante esta semana en las horas de la comida, insistiéndole para que coma. Además, ha estado diciéndole, usted no debería estar así. Usted no se imagina los casos tan terribles que yo he visto aquí, comparando con otros heridos. A usted le fue muy bien. Debería sentirse agradecido. Fernando la mira, no dice nada y se da vuelta en la cama, cubriéndose la cara con la sábana. Otro sentimiento que experimenta el paciente es de frustración y agresividad. Y esto hace más difícil muchas veces, sobre todo, interpretar el trato y los cuidados que debe recibir. Veamos un ejemplo. Hospital Oriental, tercer nivel, servicio de urgencia, jueves 11:20 p.m. Magnolia Niño, mujer de 42 años, insulta al médico de turno luego de recibir la noticia de la muerte de su madre, Eloísa, de 78 años. Ella llegó al servicio a las 10 p.m. llevando a su madre, quien se había desmayado en la habitación. Magnolia grita, me la dejaron morir, me la dejaron morir. Otro sentimiento que experimenta el paciente es la actitud de negación y optan por negar en ese sentido la realidad y los bloquean la realidad y buscan vivir fantasías. Veamos un ejemplo. Hospital de las Flores, primer nivel, servicio de consulta externa, martes 9:45 a.m. Florentino Zapata es un paciente que asiste a la consulta externa de un hospital. La enfermera de promoción y prevención descubre que el paciente no está asistiendo a las citas para el suministro del tratamiento gratuito de la tuberculosis. La enfermera pregunta, don Florentino, ¿qué pasa? ¿Por qué no viene juicioso por su droguita? Mire que la TBC es curable y además el tratamiento no le cuesta nada. Don Florentino le contesta, su merced, yo no tengo que venir porque enfermo no me siento y mucho menos de esa cosa que dice usted. Otro sentimiento es el dolor. Aprender a lidiar el dolor y entender cuál es simplemente el preaviso de algo más grave. Veamos un ejemplo. Hospital General Universitario, servicio de ortopedia, José Vicente Laverde, deportista de 24 años, que ingresó al servicio de urgencias luego de lesionarse al caer de su bicicleta. Se le diagnosticó una lesión leve en el tobillo, se le inmovilizó la pierna con una férula de yeso y se le administró un analgésico intramuscular. Pocos minutos después, el paciente empieza a llorar y a quejarse de intenso dolor. El médico interno de turno se acerca y le dice, es imposible que le duela, su lesión es leve y además ya se le puso droga para el dolor. José Vicente grita, claro, como no es usted. Y es que resulta que cuando somos cuando somos pacientes clientes, somos irracionales. Y esto especialmente la nota aplica para cuando estamos enfermos. Entonces, cuando estamos enfermos, la imagen no es todo, somos subjetivos por naturaleza. Procesamos de manera parcial la realidad y es algo así como similar a que tenemos un disco duro limitado. El pensamiento es inductivo y exagerado, exacerbado. Extraemos conclusiones de apenas de simples detalles. Y es aquí cuando cobra realmente importancia los códigos, las señales que se convierten en átomos sobre los cuales se construye la experiencia total del paciente. Esos códigos o señales que representan esas claves que los pacientes son capaces de distinguir al interactuar con el servicio de atención en salud. Yo te pregunto, por ejemplo,
¿Qué código, qué señal te transmite cuando tú vas a un hotel y entras al baño del hotel y encuentras un vaso, un pequeño vaso forrado en plástico? Ese código, esa señal que te transmite. ¿Qué señal o código te transmite cuando tú vas en tu auto y vas a cargar gasolina y el operador te dice surtidor en cero? ¿Qué señal te transmite ese código? ¿Qué significa para ti? Asimismo, también estamos todo el tiempo transmitiendo códigos y señales en las instituciones prestadoras de servicios de salud. Y yo te pregunto, doctora, doctor, ¿tú qué código quieres transmitir? ¿Qué código o señales estás transmitiendo en la organización de salud? ¿Será que estamos transmitiendo este código, esta señal? ¿O será que tal vez es esta otra? Son códigos o señales. Son lecturas que el paciente hace. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué códigos son los que debemos producir? ¿Y cuáles son aquellos que debemos intervenir para eliminar y pasar de la experiencia actual a la deseada por los pacientes? El desafío que tenemos entonces enfrente es dar esa brecha para pasar de la experiencia actual de asimetría, de dependencia, de incertidumbre, de manejo solamente de información y de atención, a pasar a una experiencia deseada de simetría, de control, de certeza, de educación o formación y, por supuesto, ya no de atención, sino de acogida. La propuesta entonces es un cambio de paradigma en esa relación con los pacientes. Pasar de administrar la calidad del servicio, yo los invito a que pasemos a administrar la experiencia del paciente. Pasemos de satisfacer esas simples necesidades y expectativas. Busquemos satisfacer las emociones. Pasemos de simplemente producir resultados válidos a provocar los sentidos y tocar el alma del paciente. Pasemos de centrar solamente el foco en esa prestación que entregamos a los pacientes, a centrar en el foco en el contexto o entorno en que se entregan, en el entorno en que se entregan esas prestaciones, en esos momentos de verdad de la atención en salud con los pacientes. Vamos a revisar ahora algunos autores relacionados con la humanización. Nuestra querida Florence Nightingale, una famosa enfermera por allá que se hizo, digamos, muy conocida en la época de la guerra de Crimea, pionera por medir la efectividad de la asistencia y los sistemas de los cuidados de los hospitales, fue reconocida por realizar estudios estadísticos que permitieron prevenir muertes de militares. Le decían el ángel de los heridos y se caracterizó por una célebre frase que decía: puede parecer un extraño principio denunciar como el primer requisito de un hospital que no debe hacer ningún daño a los enfermos. Frase que quedó así, digamos, muy ya de ella, reconocida para ella, que pues ella quien la dijo en el año 1859 y sin embargo sigue tan vigente en nuestros días. Abraham Flesner, un famoso médico estadounidense, impulsó la mejora de la calidad de los programas académicos en las escuelas de medicina, ya que veía que los profesionales de la salud no estaban siendo adecuadamente preparados. Abedi Donabedian realizó estudios sobre la calidad en la atención médica y escribió diferentes libros sobre el tema. Se centró en mejorar las relaciones interpersonales y la atención al paciente. Abedi Donabedian se caracterizó por esta frase que lo hizo muy célebre, que decía o que dice: la atención no se puede concebir como algo que entrega el médico y acepta el paciente. Debería tratarse del producto de la participación libre, igual y totalmente informada de ambos. Y ya muy recientemente, Albert Llobel, un médico investigador docente español, gracias a su doble condición, un médico con enfermedad terminal y finalmente muere de cáncer, pues médico y paciente. Albert Llobel fue el primer firme defensor de los derechos de las personas enfermas, fundador del Foro Español de Pacientes, desarrolló un pensamiento propio con un enfoque innovador en torno a la profesión médica,
hacia la defensa de la sanidad pública y el papel central de los pacientes dentro del sistema de salud. Albert Joubert creó un modelo que él llamó modelo afectivo efectivo. Ese modelo afectivo efectivo se trataba de buscar la forma de cuidar y curar al paciente como persona, pero con base en la evidencia científica, incorporando la dimensión de la dignidad y la humanidad del paciente, para lo cual establecía una atención basada en la confianza y en la empatía, contribuyendo a su bienestar y a los mejores resultados posibles en el ámbito de la atención en salud. Tenemos también José Carlos Bermejo Higuera, es un sacerdote camilo español también, famoso conferencista internacional. Él es magíster en bioética, director del Centro Camilo, profesor de la Universidad Católica de Lisboa, es counseling, humanista y autor de muchísimos libros que tienen que ver con el trato humanizado y con los cuidados paliativos. Ha recibido innumerables condecoraciones internacionales, él es counseling. Recordemos que el counseling es esa persona que acompaña al enfermo o acompaña a otro ser humano a explorar y comprender qué le está ocurriendo y que logre empoderarse identificando y utilizando esos recursos que están a su alcance para superar el problema que tiene y poder vivir sanamente lo que no puede cambiar en su vida. Entonces la tarea del counseling más que todo está dirigida hacia esas personas que necesitan ser escuchadas, que requieren acompañamiento, para comprender mejor sus problemas y lograr tomar decisiones que puedan transformar su vida. Podríamos resumir que un counseling sencillamente es un facilitador de cambios de vida. Ahora lo quiero invitar a este video, a que revisemos este video. Una familia de Santa Marta vio agonizar a su padre durante 3 horas dentro de una ambulancia. El carro hizo 7 viajes entre las 5 clínicas de la ciudad que tienen la unidad de cuidados intensivos que se necesitaba para salvarle la vida, pero ninguna fue admitida. Todo esto sucedió en la noche del viernes 13. ¿Qué tal eso? Lastimosamente mi papá falleció y hasta ahora no se ha reportado en ninguna clínica. Gerardo Pinto Sierra, un operario de Global TV en Santa Marta, no sabía que en marzo, un viernes 13, sería fatal para él. Él salió a visitar al hijo, a la empresa donde el hijo trabaja. En ese momento estaba firmando un recibo cuando él le dio un mareo. Minutos después, sería trasladado por una ambulancia a la clínica Mar Caribe, el primer centro de salud que le rechazaron. 6:30 p.m. Mar Caribe fue trasladado a la Policlínica La Castellana, que es un centro de salud de segundo nivel sin capacidad para atender urgencias vitales. Para que le prestara los primeros auxilios, la cual fueron negados. Se le brindó la atención oportuna al paciente, se le remitió a otras instituciones. En ese punto, Gerardo Pinto estaba inconsciente. Inexorablemente corría el tiempo y la vida de Gerardo se perdía entre traslado y traslado. Estaba haciendo un accidente cerebrovascular, 7:15 p.m. Tercer traslado. Se llevó a la clínica La Milagrosa en primera instancia. Lo atendieron como 10 minutos, después dijeron que no había una UCI disponible. Es decir, que para el señor Gerardo Pinto no había unidad de cuidados intensivos que lo atendiera. Por favor, déjenmelo, recíbamelo, déntremelo y mire que lo mire un médico porque él está mal, se me va a morir ahí entre la ambulancia. 7:40 p.m. Cuarto traslado. Se llevó a la clínica Fundación Cardiovascular. Una cuestión que no había UCI disponible. Volvió otra vez en segunda instancia a la clínica Mar Caribe. Fue negado otra vez, ni siquiera se bajó de la ambulancia. Pasadas las 8:30, Gerardo Pinto, un médico, un enfermero y sus familiares continuaban suplicando a los hospitales y clínicas que lo atendieran. Quinto traslado. Al hospital Troconis. Le arrodillé a la doctora, la dama rosada del hospital. Ese día iban siendo las 9 de la noche. Ya yo veía que él estaba mal. De nuevo la ambulancia. Sexto traslado. No prestó tampoco los servicios, llevándole 2 millones de pesos en efectivo. Séptimo traslado. Dicha clínica le ha dicho, este caso no es de aquí, y cuando le mostraron el canal de compartan, entonces dijeron, llévenlo a la Castellana. El reporte oficial de las clínicas y hospitales dice sencillamente que no había capacidad. Dijeron que no tenían disponibilidad de camas. Al parecer, había otra razón más poderosa que la falta de camas. El distrito debe a la red de prestadora de servicios
algo más de 47.000 millones de pesos. Finalmente, y con la impotencia de no poder acceder a ninguna unidad de cuidados intensivos, Gerardo Pinto fue regresado a la Policlínica La Castellana, donde murió de un paro cardiorrespiratorio. Nos entrega muertos y ya. Listo, que nos llevamos para la casa. Es impresionante lo que he visto aquí. Que Dios me castigue, yo no quiero volver a esta clínica. Los médicos metieron como a 7 oficiales de la policía para entregárnoslos a nosotros. Sí, pensarán que yo me iba a reaccionar violentamente. Como todos saben, el de Gerardo Pinto no es el único caso. Si hay una persona que no tiene un carnet, no la atiende. Si no está con el CISBEN, menos. Los familiares del fallecido no se han repuesto de la negación de los servicios del sistema de salud. Ahora demandarán a las clínicas para honrar la memoria de su ser querido y al Estado por su negligencia. Todo esto que nos demuestra es que su muerte no tiene nada que ver con una fatalidad del viernes 3. Muy bien. Con todo esto, entonces, vemos la necesidad de que las instituciones de salud deben migrar desde esa atención centrada en la organización, desde esa atención centrada en el cliente, hacia la atención centrada en la persona y su familia. ¿De qué cambio estamos hablando entonces? Estamos hablando de que si queremos implementar o queremos fomentar la humanización en nuestro servicio de verdad, tenemos que hacer como todo lo importante en la organización, partir de una política desde la alta dirección. Y una política de trato humanizado que tiene que ir en consonancia con esa plataforma estratégica institucional, con la misión, con nuestra visión, con esos principios institucionales, con esos valores que tenemos corporativos. Es la única manera. Si no lo hacemos en forma de política, con todo el despliegue que debe tener. El contar pues con un talento humano, no solamente que garantice, en el caso de nuestros laboratorios, esa competencia técnica, analítica, que lógicamente es muy importante, sino que además también contemos con un talento humano cálido, que sepa trabajar en equipo, que sepa practicar o implementar la escucha activa. Un talento humano que sepa ser empático, que sepa trabajar en equipo, como dije. Contar con unos procesos que sean ágiles, que eviten la tramitología innecesaria. Procesos que sean seguros y que, por supuesto, a través de los cuales también podamos garantizar esa atención cálida al paciente. La tecnología en salud, la tecnología bien utilizada, que es generador también de humanización en la atención. La tecnología que esté con todas sus condiciones de intervenciones metrológicas para garantizar resultados confiables. Por supuesto, el trabajo por el cambio de cultura y garantizar un ambiente laboral que verdaderamente promueva ese trato digno y humanizado hacia los pacientes. Eso es el cambio del que estamos hablando. Estamos hablando entonces que para lograr este reto, el reto de un trato humanizado en las organizaciones del sector salud, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cuál será la base o qué piensan ustedes que es importante en el reto de un cambio hacia un trato verdaderamente humanizado en las instituciones del sector salud? Los escucho. Los leo a través del chat o a través de la doctora Yenedit. Acciones concretas que ustedes piensen que me pueden a mí hacer enfrentar ese reto o asumir ese reto para el fomento del trato humanizado en las instituciones prestadoras de servicios de salud. Yo quiero que se durmieron, doctora, a ver, no está participando en el chat. Ay, no me digas, se me durmieron. No. Ya. Fomentar la comunicación asertiva con los pacientes, que se vuelva a ver al paciente como un humano y no como un número, asegurar el bienestar de los trabajadores, tomar la decisión de hacerlo, charlas motivacionales, deberían empezar por darle un trato humanizado a los funcionarios, respetar la dignidad del paciente, realizar capacitaciones de salud mental, que la prioridad sea el usuario y su familia. Nadie puede darte lo que no tiene y realmente una atención humanizada debe nacer desde el ser de la persona y no desde el hacer. Educación continuada y estudio de casos. Cambiar los paradigmas y tratar a los pacientes como si quisiéramos que nos trataran a nosotros. Las EPS deben implementar un sistema de cobro cuando llega un paciente buscando un servicio y no negarlo. Amabilidad. Tratar a los pacientes como si fuera un familiar del profesional de la salud.
constante capacitación, educar acerca de los temas desde la formación universitaria, fomentar el clima organizacional, pensar en los pacientes como si fuera un familiar, ponernos en los zapatos de ellos, medición continua de la satisfacción del cliente, sensibilización, supervisión a todos los actores de la hospitalaria, iniciando con educación y participación desde la gerencia, practicar empatía, capacitación de los funcionarios sobre humanización, pero que no quede en la teoría, compromiso de la alta gerencia. El modelo de salud debe cambiar, debe ser incondicional, sin barreras, más presupuesto económico, etcétera. Sabiendo escuchar e indicando la necesidad. Crear cultura en los funcionarios de las instituciones. El paciente es nuestra prioridad. Tocaron muchos aspectos clave, doctora Yenedit, allí nuestros colegas. Señora. Muchísimos aspectos claves. Y se van a ir dando cuenta de que cada una de esas cosas que dijeron, aspectos concretos, era lo que yo les pedía, vamos a verlo reflejado en el transcurso de la formación. Me quedo con el último porque es lo que voy a tratar ahora inmediatamente. Pero aquí, al final. Sí, aquí hay algo que me gustó, aprender a escuchar y a guiar a los pacientes, escuchar. Es duro ver la diferencia entre la normatividad y la realidad. Gracias por favor. Muchísimas gracias, así es, doctor. Me quedo con algo último que dijo alguien, y la voy a tomar porque justamente es lo que voy a tratar inmediatamente. Y es que alguien habló algo del compromiso de la alta dirección, el compromiso en las instituciones, compromiso desde la alta dirección. Eso es lo primero. Decir que la respuesta a este interrogante está en el concepto que cada organización tenga sobre lo que significa para él particularmente el trato humanizado. De acuerdo a ese nivel de madurez de la organización, de acuerdo a lo que significa para esa organización en particular la humanización del servicio, allí tendremos la respuesta. Y comienza, como dijo la colega o el colega, con ese compromiso desde la alta dirección de humanizar la atención en salud. Como todo lo importante en la organización parte necesariamente de una política institucional de trato digno humanizado. Y a partir de la política tendremos entonces que implementar unas estrategias que vayan y unos objetivos que vayan concordantes con esa política. Y por supuesto un plan institucional de trato humanizado que tendrá que tener también un despliegue, que tendrá que tener por supuesto una asignación de recursos económicos y la definición de un tiempo requerido para su implementación, para que se mantenga en el tiempo y a largo plazo ya se viva como una cultura nueva en la organización, con un enfoque integral que incluya el enfoque diferencial, recordemos, que haga parte del modelo de atención, que dentro del modelo de atención yo pueda ver allí en mi mapa de procesos, por ejemplo, mi modelo de atención, ese compromiso con la humanización del servicio. ¿Para qué? Para que finalmente pueda constituirse como un referente en esos momentos de verdad de la atención en salud. Entonces, como todo lo importante parte desde ese compromiso genuino desde la alta dirección. Vamos a ver entonces cuáles serían esas claves de adquirir ese compromiso, cuáles serían esas claves para el fomento de la asistencia humanizada. La primera clave es la seguridad del paciente. Y recordemos que la resolución 3100 del 2019, allá en el estándar de procesos prioritarios, nos pide justamente en el criterio 2 que el prestador de servicios de salud implemente acciones encaminadas a gestionar la seguridad del paciente. Y hay 4 pilares básicos para que podamos gestionar la seguridad del paciente. Desde ese orden de ideas, primero la implementación de nuestras prácticas seguras. Y recordemos que las prácticas seguras nos las tocan en el criterio 4 del estándar 5 y nos hablan de 11 prácticas seguras que mínimamente 7 sabemos que nos aplican al servicio de laboratorio. Entonces, eso es lo primero, la implementación de las prácticas seguras. Segundo, el abordaje de la gestión del riesgo en salud. En el criterio
4 me piden que yo debo gestionar el riesgo en salud, que debo evaluar el clima de seguridad en salud y que debo también medir, medir y hacer seguimiento y análisis de los indicadores. ¿De qué? Los indicadores, por supuesto, relacionados con la seguridad del paciente. Entonces, estos 3 pilares, las prácticas seguras, la gestión del riesgo, la evaluación del clima de seguridad y la medición y análisis y seguimiento de los indicadores, son 4 pilares básicos dentro de esas acciones encaminadas a gestionar la seguridad del paciente. Podemos entonces concluir con esta primera clave que la primera y mejor forma de mostrar respeto y humanización es una práctica segura, que la seguridad incluye a los trabajadores de la salud, que la seguridad es asunto del cuidador y del paciente y que por supuesto se puede ser seguro y cálido a la vez. La segunda clave es el manejo del dolor. Y es que existe una clasificación del dolor y es según quien lo padezca. Hay 2 formas de dolor. El propio, seguramente ese es insoportable. Y el de los demás siempre será exagerado. Entonces, partiendo de este tema, de esta segunda clave, el manejo del dolor, en las instituciones lógicamente que apliquen, deberán contar con una política institucional para el manejo de dolor, con una estrategia o programa del manejo de dolor, con una oportuna detección y manejo interdisciplinario del dolor y, por supuesto, que sea independientemente del tipo de atención o servicio que requiera el paciente. Es importante que se optimicen los recursos humanos y técnicos que estén disponibles en busca de una experiencia más sanadora y más humanizada para el paciente. A veces se da por sentado en las instituciones, sobre todo las que manejan internación, de que el dolor hace parte normal. Entonces se piensa que siempre en el parto tiene que haber dolor, que siempre, o sea, hay situaciones en las que de naturaleza tiene que, digamos, darse el dolor y que lo damos por sentado de que eso es normal y no hay que hacer nada. El dolor tiene que darse, pero no, hay que buscar una experiencia sanadora y humanizada hacia el dolor. Como conclusión de la segunda clave podemos decir, que cada día se tienen más posibilidades de atender eficientemente el dolor, pero existe una tendencia a menospreciar su tratamiento oportuno. Algunos pacientes pueden ser discriminados y su dolor ignorado. Definitivamente hay que entender el dolor desde la perspectiva del otro. La tercera clave es el uso adecuado de la tecnología. A la orden del día sabemos que la tecnología nos ha traído, nos trae y nos seguirá trayendo, porque está en evolución constante, grandes beneficios en el tratamiento, diagnóstico, pronóstico de la atención en salud. La tecnología nos ofrece medios altamente vanguardistas para garantizar esos cuidados que el paciente requiere. Sin embargo, pareciera que cuando no se utiliza adecuadamente puede alejarse de la búsqueda de un trato más humanizado. Por esto es importante, como conclusión de la tercera clave, hacer indispensable el fomento en las organizaciones del sector salud de usar usar muy bien las tecnologías y ponerlas al servicio de las necesidades de las personas como un indicador más de humanización, ya que como vemos, el uso inapropiado de la tecnología puede crear distancia, deshumaniza la relación con el paciente. La cuarta clave es la comunicación asertiva. El lenguaje en el primer encuentro es básico, porque en ese encuentro de esas 2 personas, una que recibe la atención y otra que prodiga o brinda la atención, allí se debe generar en ese encuentro confianza para establecer unos canales de comunicación que sean verdaderamente efectivos. Entonces, por eso es tan importante el lenguaje físico y corporal. Entonces, una sonrisa en ese primer encuentro, el tono y el timbre de voz que se utilice, el dedicar tiempo, que el paciente vea que le estoy dedicando tiempo, no que el paciente sienta que rápido quiere salir de él porque tengo atrás 10, 15 que me están esperando también para tomarle la muestra, sino que él sienta que le estoy dedicando el tiempo necesario y suficiente para su atención, que en este momento él es el rey de mi atención, en este momento él es el centro de mi atención. Ese es el momento de verdad en que el paciente lo logremos hacer sentirse acogido. Como conclusión de esa cuarta clave podemos decir que algunos interrogantes para reflexionar a manera de conclusión de esta clave sería preguntarse: ¿qué efecto tiene sobre la salud del otro
lo que se dice, cómo se dice, qué tanto contribuye en la atención al paciente cuando yo utilizo un lenguaje muy tecnificado, cómo influye este lenguaje técnico utilizado algunas veces en la comunicación con el paciente, y también cómo se prevé el tiempo para comunicar. Entonces, es muy importante porque a veces damos por sentado que el paciente ya sabe, ya conoce. Hay que dedicarle tiempo a explicarle y a corroborar, a confirmar que ha comprendido el mensaje tal y cual se lo hemos expresado. Entonces, aquí entra en juego algo muy importante que es el parafraseo, que es algo muy sencillo, una técnica, una estrategia muy sencilla que podemos utilizar con los pacientes para garantizar que el mensaje ha sido comprendido tal cual fue emitido. La quinta clave es la información que se transmitimos al paciente y a su familia. Y aquí cobra gran importancia de lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, el consentimiento informado. Que el paciente conozca cuáles son esas alternativas terapéuticas que existen para su enfermedad. Perdón. Que el paciente conozca cuáles son esas alternativas terapéuticas para su enfermedad. Que conozca cuáles son esas consecuencias que puede traer si se realiza el procedimiento, pero también cuáles son las consecuencias que puede traer si no se lo realiza. Que él de verdad comprenda toda la situación de su estado de salud. Esto, además de que ser una obligatoriedad de ley, constituye también una obligación ética y moral. De verdad verificar que el paciente firma ese consentimiento informado después de haber comprendido todo lo que él contiene y todo lo que el médico le ha explicado. Como conclusión de la quinta clave, tenemos que colocarnos en el lugar del paciente y elegir los términos más apropiados para transmitirle la idea que tenemos en mente. La mejor manera de asegurarnos que el otro entienda nuestro mensaje tal y como lo pensamos es diciéndoselo de la manera más sencilla que nos resulte posible. Evitar lenguaje técnico, hablar pausado, utilizar palabras sencillas, ser precisos y enfatizar en aquellos aspectos clave en los que queremos resaltar para que el paciente comprenda el mensaje. La sexta clave es el respeto. Ese resguardar en todo tiempo la dignidad y la intimidad de esa persona que estamos atendiendo, sin un tipo de discriminación, sobre todo teniendo en cuenta este tema de las personas vulnerables, las personas que están embarcadas de lo que llamamos dentro de ese enfoque diferencial, este trato sensible, trato respetuoso y trato digno, y entregar información precisa y clara al paciente. Como conclusión de esta sexta clave, las organizaciones del sector salud deben proveer una atención que respete la dignidad del paciente y resguarde los principios éticos esenciales en el trato que se le otorga, toda vez que todas las personas tenemos la misma dignidad. Asimismo, la información, la consejería, el apoyo emocional, la escucha son demostraciones de respeto y, por supuesto, de humanización. La séptima clave es el mejoramiento continuo de los procesos. No podemos hablar que estamos fomentando un trato humanizado si no estamos en la constante mejora de nuestros procesos. En esa atención centrada en la persona, en agilizar los trámites en las organizaciones, hacerlos más ágiles, en brindar al paciente esa información clara y pertinente, en evitar reprocesos y pérdida de tiempo para el paciente. Y todo el tema que lógicamente también se traduce en la costo efectividad para la organización. Como conclusión de la séptima clave, los procesos de mejora continua de la organización deben también estar enfocados en el paciente y por lo tanto orientados hacia sus necesidades de satisfacer de satisfacción, y esto implica el desarrollo de un talento humano empático que verdaderamente logre ponerse en los zapatos de ese otro, fomentando así procesos seguros y costo efectivos. La octava clave es la empatía, de lo que muchos de ustedes comentaron a través del chat. La empatía, que es ese conectarse con ese estado emocional del paciente y lograr poder responderle entonces a sus verdaderas necesidades. La empatía favorece e impacta positivamente la anamnesis, los procedimientos, el diagnóstico, el tratamiento.
La empatía es un elemento clave en la curación del paciente. Como conclusión de la octava clave, es importante tener en cuenta que para desarrollar empatía hay que combinar dos claves: la compasión y la comunicación, junto con el entendimiento en el trato con los enfermos. La novena clave es el manejo de los riesgos, y ya hemos visto cómo a lo largo de la resolución 3100 y de la misma resolución 1619 nos están hablando todo el tiempo del enfoque de riesgo, del manejo del riesgo, de identificación de riesgo, de matriz de riesgo, de manejo de riesgo, contención de riesgo, califique el riesgo, evalúe el riesgo, hágale seguimiento al riesgo. Es una obligación normativa en el cuidado de la salud prever e intervenir los riesgos. Es una exigencia por norma, nuestro deber, capacitar al talento humano en el tema de seguridad del paciente y, por supuesto, en los principales riesgos de la atención. Y así nos los pide el criterio 5.1 del estándar de procesos prioritarios, que el talento humano tiene que ser capacitado en los principales riesgos de la atención. Hay que evitar la contaminación cruzada, el manejo de los residuos peligrosos que se debe hacer con criterio de seguridad, todo el tema de la segregación desde que se genera el residuo hasta que se dispone finalmente para la recolección del gestor externo. Garantizar la bioseguridad y el adecuado uso de los elementos de protección personal. Las metodologías, contar con metodologías definidas para la gestión del riesgo, como ya vimos, por ejemplo, el ANFE. Como conclusión de la novena clave, podemos decir que el abordaje de los riesgos expresa respeto y responsabilidad con los pacientes, con los mismos trabajadores de la salud, con la comunidad en general y con la misma organización. Y nuestra décima y última clave es la calidez en la atención. La calidez en la atención que hace referencia a ese calor humano genuino, que es tener esa actitud diligente, optimista, propiciar ese ambiente cálido y agradable con el paciente, ese encuentro entre esas dos personas. Y mire lo importante que es, y por eso las instituciones cobran cada día mayor énfasis en el tema de selección del talento humano, que ya no solamente se tenga en cuenta esas competencias de calidad técnica y analítica y todos los títulos que tienen el pedigrí, así como yo lo llamo el pedigrí del profesional de la salud, sino que además esa persona recuente con unas, digamos, cualidades, con otro tipo de cualidades del saber ser, competencias blandas, como hemos dicho en el transcurso del desarrollo de la temática, de capacidad de trabajo en equipo, de escucha activa, comunicación efectiva, la empatía, y que para todo esto es necesario la capacitación, el entrenamiento y el reentrenamiento del talento humano. Los pacientes no sabrán de calidad técnica generalmente, no, el paciente no sabe de calidad técnica, no podrá evaluar la calidad técnica, pero hay algo lo que nunca va a olvidar el paciente, y es la manera como tú lo hiciste sentir en ese momento de verdad de la atención en salud. Y quiero hacer énfasis en estos aspectos claves, como lo es la empatía. Voy a mencionar dos. La empatía primero. La empatía, el impacto de la empatía en el trato humanizado. Ya estamos terminando, no se preocupen. La empatía que enmarca ese conjunto de comportamientos empáticos que pueden ser enseñados, aprendidos y evaluados. Porque a veces pensamos que, o antes se podía pensar que los comportamientos que transmiten empatía, digamos, están dados a una persona que los tiene adquirido, que lo tiene, digamos, o viene con él en el chip de manera innata, pero no, también se puede desarrollar, se puede aprender. Los comportamientos que transmiten empatía están documentados como altamente valorados por los pacientes, en correlación con mejores resultados de salud beneficiosos para todos los médicos, incluso que practican estos comportamientos empáticos. Es posible, razonable y altamente productivo aprender comportamientos específicos de comunicación. La empatía tiene tres aspectos que la componen. Un aspecto cognitivo, un componente afectivo y un componente emocional.
El componente cognitivo de la empatía es la que permite que se involucre la habilidad de entender las experiencias y los sentimientos interiores de esa otra persona. Y es esa capacidad de poder ver y conectarte con ese mundo externo desde la perspectiva del otro. Desde el componente afectivo, que es el dominio afectivo, involucra esa capacidad de entrar y de poder unirse a las experiencias y sentimientos de la otra persona. Y desde el componente emocional, poder captar el estado emocional del otro individuo y las causas que lo pueden provocar o lo pueden estar provocando. Bueno, hablábamos de que hay unas creencias con relación a la empatía de que se nace empático, o sea, se nace con empatía o se nace sin empatía, pero ahí no hay más nada que hacer. O algunas veces se piensa de que sí, bueno, se puede aprender empatía, pero solamente en la infancia. Se supone que el ser humano hasta los 7 años es que puede aprender o puede desarrollar. Ya después de allí no hay nada que hacer. Si no desarrollaste la empatía, allí no te enseñaron, pues no hay nada que hacer. Pues no es así. No es así. Recordemos que el ser humano está en constante construcción. El ser humano también es dinámico y puede buscar siempre la mejor versión de sí mismo. Y esa es la mejor competencia que podemos tener, la que tenemos contra nosotros mismos, de buscar siempre nuestra mejor versión. Y desde ese orden de ideas, las personas con capacidad de empatía innata, que requieren, digamos, que tienen esa empatía baja, para no decir que no la tienen, sino que tienen baja empatía, requieren un trabajo de pronto más arduo que otras personas. Digamos que todos tenemos, a no ser que seamos un psicópata, tenemos, aunque sea un poquito menos desarrollado que otros, la empatía. Y esas personas que de pronto tienen esa empatía más baja requerirán de un trabajo más arduo, pero es de la voluntad de cada persona, de trabajar con ella misma en su mejor versión y buscar que pueda desarrollar esa empatía. Los hábitos son maleables a través de la vida, así eso está documentado. La empatía en los profesionales de la salud va aumentando en tanto progresa su entrenamiento. De aquí que es tan importante la capacitación, la formación, la promoción del hábito de la empatía en el talento humano en salud. Bueno, entonces yo les pregunto, en esta relación, es posible y razonable y altamente productivo aprender comportamientos específicos de comunicación y empatía. ¿Cuáles serían esos beneficios que nos trae el desarrollo, el aprendizaje, la promoción de la empatía? A ver, ¿qué beneficios puede traer? Ya vamos a terminar. Falta un minuto. Felicidad, calidad en la atención, Muy bien. satisfacción, bienestar, buena salud, sentirse a gusto, trabajo en equipo, paz, confianza, trato humanizado, crear clientes, que el paciente regrese y nos dé una buena propaganda, satisfacción al cliente, paciente, a nivel personal, paz, satisfacción en la relación de actividades diarias, tranquilidad del paciente, mejor ambiente laboral, respeto, fidelización, confianza, fidez en la atención, amor y pasión por lo que se hace, mayores ingresos por captación de pacientes, ponernos en el lugar del otro, mejorar nuestras relaciones interpersonales con el paciente, se puede sentir menos enfermo, se mejora buen trato en el paciente, todos felices, confiando, fidelización, buena imagen del laboratorio, satisfacción, confianza, aceptación, cambiamos nuestra imagen, pacientes satisfechos, mejor salud mental. Muy bien. Primero escuchar al paciente, servicio con amor. Entonces, todos esos beneficios que nos trae, ¿verdad? De los que ustedes han hablado, excelente. Podemos decir, lo primero es la mejora de la atención en salud, todos lo dijeron, ¿verdad? La mayoría aceptaron que allí mejora la atención en salud, aumenta la satisfacción del paciente y por supuesto también la del mismo profesional que se siente satisfecho con el trabajo realizado y ayuda a que la atención en salud sea más eficiente. Vamos a dejar hasta allí por el día de hoy para continuar en el día de mañana. Del viernes. Perdón, el viernes, qué pena. Bueno, si son las 8 en punto, recuerden nuestra última clase será agosto 4. El día viernes los esperamos para nuestra última clase. No falten. Recuerden que la asistencia en su conexión y continuidad va a ser valorada para poder dar la certificación. La encuesta, doctora, se
pasará el día viernes con la recomendación que nos hizo una colega en el chat para poder pues saber el concepto que ustedes tienen de esta capacitación. No siendo más por hoy, siendo siempre puntuales. Muchísimas gracias por su asistencia y esperamos volver a vernos el día viernes. Muchísimas Gracias, gracias a doctora todos. Un abrazo, doctora Yenedit. Gracias a todos los colegas. Feliz noche. Feliz noche.